¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo y me gozaré, en la casa de Adonai danzaré. Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo. Al que más se le perdona, más ama. Aquel que dice, bueno, a mí el Señor no tuvo que perdonarme mucho porque yo no era tan malo. No tuvo que perdonarme mucho porque cuando me comparo con otro, bueno, yo estoy bien. ¿Cómo va a amar esa persona? Un poquitito. Una de las cosas hermosas que Pedro escribe es a los que habéis alcanzado una fe preciosa. A todos ellos les está escribiendo, pero principalmente a este grupo de hermanos quienes están siendo perseguidos por su fe. Están siendo perseguidos por su fe, no por problemas que ellos se hayan metido, sino por su fe en Jesucristo, por su creencia en Dios, por sus prácticas en la obra de Dios, están siendo perseguidos y por lo mismo han tenido que escapar. Y ahora Pedro les va a estar dando estos consejos para que no tan solo ellos, pero ahora también nosotros podamos aprender. Y habíamos estado mirando, queridos hermanos, en las últimas semanas, el llamado que Dios le había dado a Pedro. Como miramos también, nuestro hermano Olvin nos mencionaba lo que cuando Pedro orgullosamente dice, Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Unas horas más tarde lo miramos haciendo eso, pero el Señor va a utilizar la prueba para hacernos mejor, para construir el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas y para que nosotros ahora, después de que hemos aprendido y hemos pasado por esa prueba, muchas veces dolorosa, ahora podamos servir al Señor y podamos nosotros seguir adelante. Y por eso el Señor le dice a Pedro, una vez tú vuelto, después de que hayas aprendido la lección que yo te he querido enseñar, por favor, le dice al Señor, quiero que tú regreses y ahora tú confirmes a tus hermanos. Porque ahora tú entiendes lo que es pasar por esas pruebas. Tú entiendes lo que es negar a Cristo. Tú entiendes la amargura que se siente cuando nosotros negamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que ¿quién más que tú ahora para ir y confirmar a aquellos que por una u otra razón pasaron por lo mismo? Y entonces el Señor le da esta grande responsabilidad al apóstol Pedro para que ahora confirme a sus hermanos. Y lo miramos haciendo esto, porque en primera y segunda de Pedro miramos estas maravillosas palabras dirigidas por el Espíritu Santo para confirmar nuestra fe, para ponernos bien estables en su palabra y para que nosotros continuemos. Pero también el Señor le había dicho, apacienta mis ovejas. Por supuesto, el Señor le había dicho al principio, yo te estoy llamando, te estoy sacando de ser un pescador de peces y ahora quiero que seas un pescador de hombres. Y dentro de esto también el Señor le da esta responsabilidad, apacienta a mis ovejas. Pero esto viene como consecuencia de que el Señor le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y como todos nosotros, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes me aman? Y me dicen, claro que sí, pero ni siquiera lo pensamos. ¿Qué pasa cuando nos preguntan una segunda vez? Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, bueno, parece que va un poco más serio la cosa, ¿no? Pero cuando la tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro dice que se entristeció. ¿Y saben por qué? Porque el Señor le está dando la oportunidad ahora. Pedro lo había negado. Pedro le había dicho, yo no te conozco, yo no sé quién es él, yo no tengo nada que ver con él. Y ahora el Señor le está dando la oportunidad. Pedro, ¿me amas? Lo negó hace unos días.
Y ahora el Señor le está dando la oportunidad. Pedro, me amas. Por eso Pedro se entristece. Pero le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces el Señor le dice, ve y sígueme. Y sabes, querido hermano, el Señor te pregunta lo mismo. Y el Señor no quiere tu contestación ligera. Oh sí, Señor, yo te amo. Te va a preguntar a cada uno de ustedes, ¿realmente me amas? ¿Qué le van a contestar? ¿Qué le vamos a contestar al Señor? Y fíjense que el Señor le decía a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Y qué había ahí abajo? Peces. Para Pedro lo más importante era la vida material y tener sustento diario. ¿Se recuerdan? El Señor Jesús, después de que resucitó, les dijo, vayan a Galilea y yo ahí me voy a reunir con ustedes. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron varios días. Y Pedro, ¿saben qué dijo? ¿Saben qué? A volar con esto, tal vez, usando nuestro vocabulario. El Señor no se aparece, no ha llegado con nosotros, así es de que, ¿saben qué? Yo me regreso a lo que antes yo estaba haciendo. Y no tan solo eso, pero fíjense lo que pasa con nuestras acciones, queridos hermanos. Influenciamos a otros a que nos sigan en estas falsas decisiones que tomamos. Pedro, ¿qué dice? Bueno, yo me voy a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Pues vamos contigo, ¿no? El Señor no viene, quién sabe si va a venir, a lo mejor nunca va a venir, así es de que mejor, en lugar de no estar haciendo nada, mejor nos regresamos a lo que hacíamos antes. Por eso el Señor le tiene que decir, Pedro, ¿me amas más que esto? Y el Señor nos pregunta a nosotros, ¿me amas más que las cosas materiales, más que tu trabajo, más que tu familia, más que todas las cosas que tú tienes? Por eso el Señor decía, nadie puede ser mi discípulo si no niega, y si no deja, y si no aborrece, y nos da una lista ahí de lo que el Señor nos da. El Señor quiere nuestro amor, queridos hermanos. Él no quiere las obras tampoco, ¿eh? El Señor quiere nuestro amor y nos quiere ahorita así como estamos. Porque muchas veces decimos, bueno, me voy a esperar ya que me jubile, ahora sí voy a servir al Señor. Ese momento nunca va a llegar. Porque si no lo haces ahora, mañana nunca lo vas a hacer. Por eso la gran importancia, el Señor nos pregunta, ¿me amas? Y si me amas, ¿saben qué dice el Señor? Entonces guarda mis mandamientos. Si me amas. A Pedro se le da la orden, apacienta mis ovejas. Ya lo hemos examinado lo que quiere decir apacienta mis ovejas. Cuidar el rebaño, protegerlo, alimentarlo, darles de beber agua, llevarlos a diferentes lugares que descansen. Les pone una cerca además, donde los tiene para protegerlos. Y el pastor siempre está ahí protegiendo a las ovejitas, alimentándolas, cuidándolas. Y es la misma actividad y responsabilidad que Dios quería de Pedro. Pedro, apacienta mis ovejas. Va a haber muchos problemas, como a los que les está escribiendo. Están huyendo, no saben qué hacer, porque viene el enemigo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Cuídalas, protégelas. Y miramos entonces en esta hermosa epístola, que ya hemos examinado la mayoría de ella, la forma maravillosa en cómo Pedro lo hace. Pero no lo hace en sus fuerzas, ¿eh? Tiene que aprender a hacerlo en las fuerzas del Espíritu. Porque en nuestras fuerzas vamos a fallar, queridos hermanos. Tendremos muy buenos deseos de querer hacer algo, pero si no es por el Espíritu, nada vamos a poder lograr. Este cuadro me encantó, porque el pastor allá en Israel no va detrás de las ovejas y diciéndoles apúrense, y el pastor va al frente, porque las ovejas conocen su voz y lo siguen. En este caso, nuestro Señor va al frente de nosotros
y nuestra responsabilidad es seguirle, si es de que conocemos su voz. Muy bien, entonces Pedro nos va a dar una advertencia, y no tan solo advertencia, pero va a tratar de hacernos ver la realidad de lo que está sucediendo. Y por eso menciona estas dos palabras: sed sobrios y velad. ¿Qué harían ustedes si a sus hijos alguien les quiere robar su inocencia? ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? ¿Los protegeríamos? Bueno, es lo que decimos. Pero si en cambio les damos estos aparatitos sin supervisión, donde les están robando su inocencia, donde les están enseñando cosas que van en contra de la palabra de Dios, y nosotros, no, es que todos lo tienen, que lo usen, que lo hagan. Los mandamos con sus amigos que quieren cosas. Si nosotros supiéramos lo que estamos haciendo, los protegeríamos. Y es lo que Pedro, para que tengan la idea de lo que Pedro nos está diciendo aquí. Tenemos que ser sobrios en este mundo y tenemos que estar velando. ¿Por qué? Porque dice vuestro adversario el diablo. El diablo únicamente quiere destruir, únicamente quiere matar y quiere robarnos lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Por eso el Señor se refiere al diablo como el maligno, o la palabra de Dios se refiere como el maligno, como la serpiente antigua, como aquel engañador, como aquel padre de mentira, como aquel calumniador, como aquel adversario. Porque el único propósito de Satanás es destruir la obra de Dios, destruirte a ti para que tú no le des la gloria a Dios. Satanás se presenta a diario delante de la presencia del Señor para decir: mira a tu hijo, tú diste tu vida por él y mira lo que está haciendo. Lo hizo con Job. Por eso él es el acusador. La palabra de Dios nos lo dice. Él nos acusa delante de nuestro Padre. Y no tan solo delante de él, pero nos acusa delante de los hermanos también para destruir la obra de Dios. Y por eso Pedro les está diciendo a esta querida audiencia y también a nosotros: tenemos que ser sobrios. En otras palabras, no tenemos que permitir que nada controle nuestra mente, sino únicamente el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está controlando nuestra mente, las cosas que vamos a hablar, las cosas que vamos a decir, las cosas que vamos a actuar, van a ser aquellas que van a honrar y que van a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y ese es el propósito que Dios tiene. Por eso dice Pedro: sed sobrios. La falta de sobriedad es cuando algo está controlando tu mente. Por ejemplo, en este caso se menciona el alcohol. El alcohol, cuando controla la mente no puede pensar claramente y no se puede decidir claramente. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos pasando por un problema? A lo mejor la muerte de alguien, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor un problema. Eso controla nuestras mentes y no nos deja pensar correctamente y enfocarnos correctamente en el Señor. Por eso Pedro nos exhorta: tenemos que ser sobrios. No dejes que nada controle tu mente, sino únicamente el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo lo hace, y Pablo después lo decía, antes sed llenos del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo nos está controlando, todas las cosas van a ser para bien. Porque el Espíritu Santo busca honrar y glorificar al Señor Jesús. Entonces, Pedro dice: tenemos que ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, fíjense, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y dice: al cual resistid firmes en la fe. Ahora, Satanás nos va a estar atacando exteriormente. En la parte exterior, porque Satanás al cristiano, y apréndanse bien esto, Satanás internamente
como el Espíritu Santo vive en nosotros, internamente no puede hacer nada. A menos que Dios se lo permita. Pero fuera de eso, Satanás no puede ni siquiera tocarnos. Apréndanse bien esto. Porque allá afuera andan una cantidad de falsa información donde dicen todo lo contrario. Entonces, Satanás nos va a estar atacando externamente a través de tentaciones, a través de chismes, a través de malos entendidos, a través de influencia de los medios sociales, televisión, películas, canciones, amistades, y pudiéramos continuar con una lista grandísima, pero creo que entienden lo que les estoy tratando de decir. Satanás te está atacando diariamente y a cada segundo a través de todas estas cosas. Entonces, nosotros queremos tener nuestra mirada en el Señor, queremos honrar a Dios, pero Satanás nos está atacando por todos estos lados. Y por si fuera poco, nuestra carne, ahora internamente, nos está atacando también. Por eso la importancia de permitir que el Espíritu Santo sea el que nos controle y el que gobierne nuestras vidas. Esta lista que tienen ahí, la saqué nada más de 4 versículos de la palabra de Dios. Y yo tengo como unos 30 versículos. Así es de que se pueden imaginar, la lista puede seguir creciendo y creciendo y creciendo. Pero fíjense, nuestra carne nos va a atacar interiormente adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, deshonestidad, necedades, truhanerías, avaricia, injusticia, perversidad, maldad, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecimiento, injuria, soberbia, altivez, desobediencia, y la lista continúa. Entonces, no tan solo el ataque de Satanás exteriormente, pero por eso Santiago decía, ninguno de ustedes diga que es tentado de parte de Dios. Porque no es eso, sino lo que sucede es, dice, sino que cada uno de nuestra propia concupiscencia es atraído, es seducido, y pecamos, y nos separamos de Dios. Y la carne, ¿dónde debe de estar? Pablo nos lo dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿saben qué hacemos todos nosotros? Y lo digo con mucho respeto, nos bajamos de la cruz, donde yo debo de estar crucificado y ya ni siquiera debo de vivir yo me bajo de la cruz, y ahora mi carne está en control, y ahora mi carne empieza a dar el fruto. Y aquí lo tienen. ¿Se dan cuenta? Por eso, queridos hermanos, la grande importancia, no tan solo de conocer la palabra de Dios, pero de saberla aplicar. Porque estamos viviendo momentos difíciles donde en lugar de que el cristiano esté avanzando, la iglesia se ha parado. Porque todos nosotros somos un cuerpo. Somos miembros del cuerpo. Y cada uno de nosotros, Dios te ha puesto en este cuerpo para que tú hagas la labor específica para lo cual Dios te ha llamado. Si tú no lo haces, ¿sabes lo que pasa con este cuerpo? Haz de cuenta que tú eres la pierna. El cuerpo quiere avanzar, pero no puede porque tú no quieres hacer tu labor. Y esto es lo que está pasando. En lugar de que la iglesia avance al paso de su Señor, debido a que muchos de nosotros no queremos hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado, estamos parando la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Y queridos hermanos, nuestro Dios, su plan y su deseo no es esto. Su deseo es de que la iglesia vaya avanzando. Ciertamente los ataques van a venir, pero si estamos dependiendo en el Espíritu Santo, la iglesia va a triunfar y la iglesia va a seguir adelante llevando el estándar de su maestro, de su rey, nuestro Señor, y la iglesia va a honrar y glorificar su santo nombre. Y eso es lo que nuestro Dios quiere en estos momentos tan difíciles, tan extraordinarios que estamos viviendo, donde los ataques de Satanás están redoblando más.
en todas partes del mundo con la falsa doctrina, porque Satanás se viste como ángel de luz y se está introduciendo a las iglesias para destruirlas. Y queridos hermanos, tenemos por eso que saber y conocer la palabra de nuestro Dios. Pero continúa, nunca les dije, a Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 10, continúa ahí la palabra de Dios diciéndonos, dice, mas el Dios de toda gracia. Y la gracia de nuestro Dios es algo maravilloso, porque gracia es no recibir lo que debíamos de recibir. Y de acuerdo a la palabra de Dios, todos nosotros estamos bajo ese grupo, el único grupo que nadie busca a Dios y todos le hemos negado a Él. Nuestros hechos, nuestro pecado, merece y merecía la paga máxima sobre esto. Y eso es la muerte. Pero qué hermoso es leer aquí en su palabra, el pero, ¿no? Y el más también, que son palabras hermosísimas. Merecíamos eso, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que nosotros merecíamos ese castigo, pero Cristo se presenta delante del Padre. Yo quiero obedecerte y quiero terminar con la maldición del pecado. Y Cristo lo hace en la cruz del Calvario, derramando esa sangre que no estaba manchada, esa sangre que era una sangre pura, que era una sangre que nunca había pecado, no tenía la maldición del pecado que había empezado en Adán. Y lo hermoso es de que Cristo, cuando Él lleva nuestros pecados y cuando Él muere en aquella cruz, ahora nos otorga esta salvación que no merecíamos, nadie se la merecía. Sin en cambio, por eso dice, mas el Dios de toda gracia. Y dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y saben, queridos hermanos, cuando comprendemos esto, deberíamos de caer arrodillados, pedir perdón y a la misma vez adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Al que más se le perdona, más ama. Aquel que dice, bueno, a mí el Señor no tuvo que perdonarme mucho porque yo no era tan malo. No tuvo que perdonarme mucho porque cuando me comparo con otro, bueno, yo estoy bien. ¿Cómo va a amar esa persona? Un poquitito. Y saben, queridos hermanos, ahí es el centro de lo que es más importante cuando estamos haciendo la decisión por Cristo. Porque cuando entendemos nuestra condición, cuando realmente podemos entender y tal vez aún visualizar en dónde nos encontrábamos y de dónde nos sacó el Señor, nuestro amor por Él debería de ser lo más grande. Porque ninguno de nosotros merecía su perdón. Ninguno de nosotros merecía de que Él diera su vida por nosotros. Pero como dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero continúa el versículo y dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Perdón, bueno, ahí está y aquí está. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Ahora, este padecer no es porque yo me estoy metiendo en problemas, sino este padecer es cuando yo estoy honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios en cualquier lugar donde yo me encuentro. Estoy poniendo a Cristo en primer lugar y como consecuencia de que yo estoy poniendo a Cristo en primer lugar, vienen entonces los ataques de Satanás. Por eso dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y está hablando estos queridos hermanos,
Ahora, la prueba es inevitable en nuestras vidas, queridos hermanos. Si tú te quieres escapar de ella, déjame darte las buenas noticias, no vas a poder. Todos tenemos que pasar la prueba. ¿Por qué? Porque sin la prueba no vamos a poder depender y conocer el poder maravilloso de nuestro Dios. Aún, fíjense, el pueblo de Israel, a pesar de que miraron, a pesar de que todos sus sentidos experimentaron el poder maravilloso de Dios ahí en el desierto y ahí en Egipto, aún así no creyeron ellos. Dios nos va a pasar por la prueba. Nuevamente, como ya lo había mencionado, principalmente porque quiere lograr formar en nosotros el carácter de Cristo. Ahora, ¿cómo es el carácter de Cristo? Lo mirábamos, ¿no? Nuestro hermano Olvin también en la lectura que hizo lo mencionó, ¿no? Y le escupieron al Señor. ¿Y él qué hizo? Y ahora, ¿se imaginan escupir a alguien en la cara? A nosotros como humanos es lo más bajo que alguien nos puede hacer y da enojo, da ira. El ser reacciona en quererse desquitar por lo que le han hecho. Le golpearon, le maldijeron. Todo lo que le hicieron al Señor. Sin en cambio él, como dice su palabra, como una ovejita, enmudeció y no abrió su boca. Pero tampoco, no era de que le pegaban y hacía esas muecas de, me la vas a pagar. Él no lo hizo. Y eso es lo que Cristo quiere lograr en nosotros, que su carácter se forme en cada uno de nosotros. Nos van a poder hacer lo que quieran y nuestra reacción, ¿cuál debe de ser? Como la de Cristo. Pero a través de las pruebas, esto es la única forma en que Dios lo puede lograr en nosotros. Porque si todo nos va bien, es imposible aprender estas lecciones. Entonces, por eso, aquí Pedro les está diciendo, estas pruebas por las que están pasando son para su beneficio. Y por eso dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Porque cuando miramos la prueba aquí en este mundo, comparado con la eternidad, es nada. Es un poquito de tiempo. Ahora, la prueba es necesaria para producir en nosotros, para permitir de que Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Sin la prueba, estas cosas no pueden pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El alfarero agarra el barro, lo pone aquí en su mesa y lo empieza a formar para hacerlo de acuerdo al diseño que él ya tiene de lo que quiere hacer. Por supuesto, en el barro va a haber cosas que no deben de estar, a lo mejor va a haber un pedazo de piedra y el alfarero que tiene que hacer tiene que quitarlo. Ahora, en nuestras vidas, si eso se ha encarnecido dentro de nosotros, creo que es la palabra, ¿verdad? Se ha encarnado dentro de nosotros, cuando nos sacan eso, y me recuerdo, ¿no? Cuando me sacaban los puntos de algo que feo que dolía, pero era necesario, ¿no? Es necesario. Y el alfarero lo va formando, lo está perfeccionando para hacerlo conforme él quiere. También lo va a firmar, porque si está muy aguado, le va a echar un poquito más de barro para que quede un poquito más firme y para que no se caiga, porque si está muy aguado, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a caer todo. Entonces tiene que afirmarlo, lo tiene que fortalecer y lo va a establecer sobre una base fija y firme. En este caso, Cristo es la roca nuestra. Y sobre Él nosotros estamos fundados y Él está moldeándonos de acuerdo a su santa voluntad. Y queridos hermanos, esto únicamente se logra a través de la prueba. Si tú le estás huyendo a la prueba, Dios no puede trabajar en tu vida. Pero si nosotros le permitimos de que Él trabaje, imagínate, nos va a perfeccionar, nos va a firmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Y cómo termina Pedro esta
Primera de Pedro dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, la gloria y la honra pertenece a nuestro Señor. Nada de lo que nosotros somos ha sido porque hemos sido buenos o porque nos lo hemos ganado o porque no lo merecemos. Todo ha sido por gracia. Y ya que ha sido por gracia por nuestro Señor, a Él le pertenece toda la gloria y toda la honra. Y los animo a que estudiemos su palabra, que lo conozcamos más y que podamos poner en práctica su palabra, porque al hacerlo nos vamos a ir asemejando aún más a Él. Oremos. Dios nuestro, en estos momentos caemos arrodillados delante de la presencia tuya, porque nosotros éramos la basura, éramos lo peor de este mundo. Sin en cambio, tu amor fue más grande, porque Dios nuestro, enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, y gracias a la obra redentora que Él hizo en la cruz de Calvario, es de que nosotros ahora estamos delante de la presencia tuya. Podemos entrar delante de ti para alabarte, para glorificarte y para agradecerte por la obra maravillosa de la cruz del Calvario. Y te pedimos por tu iglesia aquí, Dios nuestro. Es la iglesia tuya, no es nuestra, es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y pedimos de que como miembros de este maravilloso cuerpo, que cada uno de nosotros cumplamos nuestro ministerio y que lo hagamos en las fuerzas tuyas y que lo hagamos para honrarte y para glorificarte. No queremos ser aquellos que detienen la obra tuya, no queremos ser aquellos quienes están creando problemas dentro de la obra tuya, sino al contrario, queremos ser aquellos quienes están dispuestos a tender sus manos para ayudar a aquellos que la necesitan. Ayúdanos, Dios nuestro, te necesitamos, y que tu nombre sea glorificado aquí en medio de tu iglesia. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.